Hoy nos adentramos en un misterio que sigue fascinando y a la vez aterrorizando al mundo. Exacto. El asesino del Zodiaco. Un caso sin resolver, lleno de códigos, mensajes cifrados y asesinatos brutales que conmocionaron a California a finales de los años 60. Y que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue despertando una enorme curiosidad. Totalmente. Y es que hay algo en este caso. Esa mezcla de violencia despiadada y esa especie de juego macabro que establecía con la policía y la prensa. Sí, esa necesidad de atención, de dejar su marca, de demostrar su inteligencia. Exactamente. Es como si quisiera ser famoso, pero a través del terror. Sin duda. Para esta inmersión, contamos con un perfil de Wikipedia que detalla los eventos, las víctimas, las cartas. Un buen punto de partida. Sí. Y a partir de ahí, vamos a intentar desentrañar, si podemos, las claves de este enigma. ¿Qué detalles, qué pistas se nos han escapado? ¿Qué podemos descubrir al analizar la información con una nueva mirada? Interesante. Empecemos por el principio. Diciembre de 1968. Una noche fría en el lago Herman Road. Dos jóvenes, Betty Lou Jensen y David Faraday, están en su primera cita. Una noche que terminó de forma trágica. Sí, les dispararon mientras estaban aparcados en su coche. Sus cuerpos fueron encontrados por una vecina de la zona, Stella Borges. Un comienzo terrible para esta historia. Y lo más inquietante es que en ese momento no había pistas claras, nada que pudiera llevar a la policía al asesino. Un misterio desde el primer momento. 6 meses después, la historia continúa. Esta vez, en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, Michael McGough y Darlene Ferrin son atacados a tiros. Darlene no sobrevivió, Michael sí. Otro ataque brutal que sabemos el modus operandi. El atacante se acercó en coche y les disparó con una Luger de 9 milímetros. Pero lo que diferencia este caso es que al día siguiente, A ver. un hombre que afirmaba ser el responsable de este ataque y también de los asesinatos de Betty Lou Jensen y David Faraday. Ahí es donde empieza realmente la historia del Zodiaco. Exacto. Esta llamada anónima marca un antes y un después. Es el momento en el que el asesino busca de forma explícita el reconocimiento. Quiere que se sepa que ha sido él. Es como si quisiera jugar con la policía, con el miedo de la gente. Sí, y fíjate en un detalle. La cabina telefónica desde la que hizo esa llamada estaba muy cerca de la casa de Darlene Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Es decir, que no era una simple llamada para confesar un crimen. Exacto, era una provocación, una forma de decir, estoy aquí, estoy cerca y puedo hacer lo que quiera. Qué escalofriante. Y esa necesidad de atención, de notoriedad, se hizo aún más evidente un mes después. Con las cartas a los periódicos. Sí, agosto de 1969. 3 cartas casi idénticas llegan a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Cartas que por supuesto generaron una enorme conmoción. Imagínate. En ellas, el autor, que por primera vez se identifica como el Zodiaco, se atribuye la responsabilidad de los 3 crímenes. Pero lo más inquietante eran los criptogramas, ¿verdad? Exactamente. Cada carta contenía un fragmento de un criptograma de 408 caracteres. De una amenaza. Si no se publicaban en portada, mataría a 12 personas más ese mismo fin de semana. Una amenaza terrible. Afortunadamente no la cumplió. Pero sí que envió otra carta, esta vez solo al San Francisco Examiner, en respuesta al jefe de policía de San Francisco, George Sills. Sills había pedido más detalles para verificar su autoría. Y ahí es donde usa la famosa frase. Sí, querido editor, este es el Zodiaco. Una frase que se ha quedado grabada en la memoria colectiva. Totalmente. Y mientras la policía intentaba descifrar el significado del criptograma, el terror se apoderaba de la ciudad. Es que, piénsalo, la gente no sabía quién podía ser la próxima víctima. El Zodiaco podía estar en cualquier parte. Y ese primer criptograma, ese rompecabezas de 408 símbolos, fue descifrado en apenas una semana por Donald y Betty Harden, una pareja de Salinas. ¿Y qué decía? Un mensaje escalofriante. Hablaba de su deseo de coleccionar esclavos para la otra vida. Y decía que no revelaría su nombre porque eso ralentizaría su colección. Una mente retorcida, sin duda. Y eso no era todo. Un mes después, el Zodiaco volvió a atacar, esta vez en el lago Berryessa. Un lugar idílico que se convirtió en escenario de otro crimen brutal. Brian Hartnell y Cecilia Shepard estaban disfrutando de un día soleado en una pequeña península junto al lago cuando un hombre vestido con una capucha de verdugo y una especie de babero blanco con una cruz negra en el pecho se acercó a ellos. Esa imagen, la capucha, el símbolo, es terrorífico. Totalmente. Y no solo eso, el hombre les ató con una cuerda precortada que había traído consigo y luego... Los apuñaló. Sí, a Cecilia la apuñaló 10 veces y a Brian 6. Y sobrevivieron. Cecilia murió 2 días después. Brian, por suerte, sí que sobrevivió. Menos mal. Antes de irse, el atacante dibujó ese mismo símbolo, la cruz dentro de un círculo, en el coche de Brian. Otra provocación. Y otra llamada telefónica.
esta vez a la oficina del sheriff del condado de Napa. La llamada se hizo desde una cabina telefónica cercana a un lavadero de coches. Y encontraron huellas dactilares. Sí, pero no coincidían con ninguna persona fichada. Es decir, que seguía sin dejar rastro. Exactamente. Y un mes después, en octubre de 1969, el Zodiaco vuelve a atacar, esta vez en San Francisco. ¿El asesinato del taxista Paul Stine? Sí, Steiner recogió a un pasajero en la intersección de Mason y Geary. El destino era Washington y Maple, pero por alguna razón el viaje terminó en Cherry Street. Allí, el pasajero le disparó en la cabeza. ¿Y qué pasó después? El asesino robó la cartera y las llaves del taxi, y también un trozo de la camisa de Stein. ¿Para qué? Más tarde lo sabríamos. 3 adolescentes que estaban cerca vieron al asesino limpiando el coche y luego alejándose tranquilamente. ¿Y avisaron a la policía? Por supuesto. Dieron una descripción del sospechoso a la policía, que llegó rápidamente al lugar. Pero el Zodiaco volvió a escaparse. Sí, y de una forma increíble. 2 policías, Don Fook y Eric Selms, que también habían sido alertados, vieron a un hombre blanco caminando por la zona. Y no lo detuvieron. No. La descripción inicial que habían recibido por radio era la de un hombre negro. Increíble. Cuando llegaron a Cherry Street y se enteraron de la descripción real, se dieron cuenta de que habían pasado junto al asesino. Un fallo terrible que le permitió seguir libre. Pocos días después, el San Francisco Chronicle recibió una carta del Zodiaco. ¿Y qué decía? En ella, se burlaba de la policía por haberle dejado escapar y adjuntaba como prueba el trozo de camisa de Paul Stine. Ahí estaba la prueba irrefutable. Exacto. Y una nueva amenaza. Esta vez decía que iba a atacar un autobús escolar lleno de niños. Atacar a niños. Sí. Dijo que iba a disparar a las ruedas delanteras del autobús y luego a los niños uno por uno mientras salían. Horrible. Afortunadamente nunca llegó a cumplir esa amenaza. Menos mal. Pero las cartas, las llamadas, los mensajes cifrados continuaron. Un auténtico rompecabezas para la policía. En marzo de 1970, una mujer llamada Kathleen Johns denunció haber sido secuestrada por un hombre que se parecía al retrato robot del Zodiaco. ¿Y qué pasó? Jones iba conduciendo con su bebé cuando un hombre la paró, diciéndole que una de sus ruedas estaba suelta. ¿Y le ayudó? Supuestamente sí, pero al poco tiempo la rueda se soltó de nuevo. El hombre se ofreció a llevarla a una gasolinera, pero en lugar de eso condujo durante horas por carreteras secundarias. ¿Y qué hizo ella? Consiguió escapar con su bebé y denunciar lo sucedido. ¿Y estaba segura de que era el Zodiaco? Identificó al hombre en un retrato robot, pero hay algunas inconsistencias en su historia. Es decir, que no está claro si realmente fue él. Exacto. Y mientras tanto, las cartas seguían llegando. Mi nombre es Panchama, seguido de un código de 13 caracteres que aún no se ha descifrado. Un diagrama de una bomba y la amenaza de usarla contra un autobús escolar. Un mapa con un nuevo símbolo y un código de 30 y 2 letras que supuestamente indicaba la ubicación de una bomba enterrada. No para. Y luego está el caso de Cherry Gable. La joven asesinada en Riverside en 1966. Sí, un caso que en principio no estaba relacionado con el Zodiaco. Pero hay algunas conexiones inquietantes. A ver, cuéntame. Un mes después del asesinato de Bates, la policía y un periódico local recibieron cartas en las que el autor se atribuía el crimen. cartas parecidas a las del Zodiaco. El estilo era similar. Y además, en la biblioteca donde trabajaba Bates, encontró un poema tallado en un escritorio, un poema muy oscuro que algunos creen que podría haber sido escrito por el Zodiaco. ¿Y qué dice la policía de Riverside? Oficialmente dicen que no creen que el asesinato de Bates esté relacionado con el Zodiaco. Pero el Zodiaco sí que reivindicó ese crimen. Sí, en una carta enviada a Los Angeles Times en 1971. Es un caso extraño. Y luego está Donna Lass. La mujer desaparecida en South Lake Tahoe, Sí, desapareció en septiembre de 1970. sin dejar rastro. Su coche apareció en el aparcamiento de su apartamento. No había señales de lucha. Y tanto su jefe como su casero recibieron llamadas de alguien que decía ser su hermano, diciendo que había tenido una emergencia familiar. ¿Y qué pasó? Al año siguiente, el San Francisco Chronicle recibió una postal. Un collage de anuncios con la frase Sierra Club buscando víctima 12. ¿Y se cree que se refería a Donna Lass? Muchos investigadores lo creen. Y en 1986 se encontró un cráneo que en 2023 se confirmó que era de Donna Lass. Pero no se sabe cómo murió ni si el Zodiaco tuvo algo que ver. Exacto. Y hay incluso casos más antiguos que se han considerado, aunque de forma breve, como posibles crímenes del Zodiaco. Por ejemplo. El asesinato de Robert Domingos y Linda Edwards en 1963. ¿Y por qué se piensa que podría ser él? Hay algunas similitudes con el ataque a Faraday y Jensen.
una pareja joven asesinada a tiros en una playa solitaria. ¿Y alguna otra pista? En el caso de Domingos y Edwards, parece que el asesino intentó atarlos antes de dispararles. Un detalle que también se vio en el ataque del lago Bergesa. Pero como te decía, son solo especulaciones. No hay pruebas concluyentes. Y mientras tanto, el Zodiaco seguía enviando cartas. Sí, hasta 1974 las cartas continuaron llegando. ¿Y qué decían? Algunas eran extrañas, incluso para él. Una elogiaba la película El Exorcista. Otra hablaba de ejércitos sin bienes de liberación. Incluso se quejaba de una película que no le había gustado, Malas Tierras. Y veo. De repente las cartas dejaron de llegar. ¿Por qué? No lo sabemos. Es un misterio más en este caso. A lo largo de los años se ha investigado a muchísimos sospechosos. Pero ninguno ha resultado ser el Zodiaco. Uno de los sospechosos más conocidos es Arthur Lee Allen. ¿Por qué se le consideraba sospechoso? Un amigo suyo lo denunció a la policía en 1971. Y en los interrogatorios, Allen hizo algunos comentarios sospechosos. Parecía tener un conocimiento muy detallado de los crímenes. ¿Y qué más? Se registraron su casa y encontraron armas y material para fabricar explosivos. Pero si era tan sospechoso. Nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan a los crímenes. Ni huellas dactilares, ni ADN, ni nada. Y más recientemente, se ha hablado mucho de Gary Francis Post. Sí. Un grupo de investigadores, los Casebreakers, afirman que Poste es el Zodiaco. ¿Y en qué se basan? Dicen que tienen pruebas forenses que han descifrado mensajes ocultos en las cartas que el FBI estaba interesado en su investigación. Y es cierto. El FBI ha desmentido la información. Dice que la investigación sigue abierta, pero no da validez a las pruebas de los Casebreakers. Es decir, que seguimos sin saber quién era el Zodiaco. Exacto. Y a pesar del tiempo transcurrido, este caso sigue fascinando al mundo. Es un misterio que nos atrapa. Y que nos hace preguntarnos por qué. ¿Por qué una historia de terror y misterio como esta sigue tan viva en nuestra imaginación después de tanto tiempo? Quizá porque nos recuerda que hay una parte oscura en el ser humano que no siempre podemos comprender. O quizás porque nos fascina la idea de un enigma sin resolver. Un rompecabezas al que todavía no hemos encontrado todas las piezas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que algún día se resolverá el misterio del Zodiaco? Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete y nos vemos en el próximo video.